Es bien conocida la importancia que se le da a las bacterias en el inicio y en el desarrollo de la enfermedad periodontal, pero también se sabe que no todas ellas tienen la capacidad y las condiciones necesarias para poder ser responsables de la misma. El tema es que hasta la fecha no está debidamente probada la relación directa, causa y efecto, entre solamente bacterias y el inicio de la enfermedad periodontal, debido a que existen otros elementos tan importantes quizás como las bacterias, que son los llamados factores modificadores de la enfermedad periodontal. Estos se clasifican en genéticos, en ambientales, en sistémicos, y fíjense que son tan importantes que pueden ser capaces de modificar la edad de comienzo de la enfermedad periodontal, también pueden de alguna manera actuar sobre los patrones de destrucción, la tasa de progresión, la respuesta al tratamiento e incluso la frecuencia y la gravedad de la recurrencia de la enfermedad. El hecho de que en determinados casos estemos buscando y tratando de identificar bacterias en bocas de algunos pacientes, no necesariamente significa que estemos ya tratando una enfermedad periodontal, porque muchas veces nos encontramos con presencia de elementos bacterianos que pueden considerarse periodontopatógenos y sin embargo no hay ningún daño observable o visible en los tejidos. Lo que sí está perfectamente demostrado, hay evidencias científicas al respecto, es que la presencia de ciertas bacterias, como el caso de las Porphyromonas gingivalis o la Tannerella forsythensis, por ejemplo, aumentan el riesgo relativo de pérdida de inserción en valores importantes, que puede estar entre 1.59 o 2.45 veces más que si no estuviera. Lo que nos interesa en esta clase fundamentalmente a nosotros es hablar de los métodos de diagnóstico. Y ustedes saben, porque ya lo han visto en otros cursos de años anteriores, que cuando hablamos del reconocimiento de la enfermedad periodontal, siempre hacemos hincapié y le damos mucha importancia a esto que ven acá, y por eso lo puse en el centro del gráfico, que es justamente el diagnóstico clínico. El diagnóstico clínico es lo que nos permite observar, palpar y aplicar aquel procedimiento tan característico y tan útil en periodoncia para la exploración, que es el sondaje periodontal. Este procedimiento, sumado a la posibilidad de utilizar placas radiográficas de las periapicales, pero tomadas en todo caso con la técnica del paralelo o del cono largo, que es la técnica que preconizamos en periodoncia, porque nos permite mantener la fidelidad dimensional, comprende lo que podemos conocer como diagnóstico tradicional o diagnóstico convencional de la enfermedad periodontal. Y es importante porque es el tipo de diagnóstico que debe saber realizar el práctico general, o ustedes, alumnos de cursos avanzados, porque no se les pide que traten al enfermo periodontal si no lo quieren o no lo saben hacer, pero sí es obligación saber reconocer cuando hay presencia de alguna alteración de los tejidos de soporte. Y para eso deben estar convenientemente entrenados en las técnicas de diagnóstico convencionales o tradicionales. Ahora, el tema de este teórico se refiere a poder mencionar otras técnicas que por supuesto están más ligados a la especialidad o al especialista, que nos permiten poder ya no solo diagnosticar a la enfermedad una vez que se produjo, sino incluso poder detectar nada más y nada menos que a los factores de riesgo. Por eso vamos a ver de qué manera, con determinadas tecnologías, hoy pueden localizarse, entre otras cosas, bacterias. Las bacterias que creemos que pueden ser altamente dañinas para los tejidos de soporte. Hay varias técnicas, vamos a mencionar solamente algunas en esta
breve descripción en esta clase, pero vamos a subrayar cuál es la importancia de las mismas. Vamos a ver, por ejemplo, la técnica microbiológica. En el caso de los medios de cultivo que se utilizan justamente en periodoncia, la técnica microbiológica todavía se considera la gold standard. Cuando decimos gold standard nos referimos a una técnica que actúa como referencia, como parámetro, con la cual se validan o se comparan otras técnicas también para detección microbiológica. Lo que ustedes deben saber acá es cuáles son los pasos a seguir para llevar adelante la misma. En primer lugar, vamos a proceder a tomar la muestra. ¿Qué significa tomar la muestra? Bueno, justamente tomar parte del material que esté en el sitio donde sospechamos que puede existir algún tipo de cuadro inflamatorio o infeccioso. Puede ser en el fondo del surco o si ya está instalada una bolsa periodontal en el fondo de la bolsa. Esa toma de muestra para este tipo de técnica la podemos realizar con estos elementos que ustedes están viendo acá, que son nada más y nada menos que puntas de papel absorbente, son estériles por supuesto, de las mismas que se utilizan, por ejemplo, para endodoncia, para el secado de los conductos. Generalmente recurrimos a la del número 40 porque es la que tiene un diámetro y un espesor suficientemente considerable para tomar la mayor cantidad de material posible. Tomamos justamente una, dos o tres de estas puntas de papel absorbente, las colocamos en el fondo del surco o de la bolsa y las dejamos aproximadamente no menos de 25 segundos para que esa punta pueda embeberse adecuadamente de la sustancia que esté en ese lugar. Luego, con una pinza, con mucho cuidado, la retiramos. La otra manera de poder tomar la muestra es utilizando curetas, en lo posible que sean curetas de parte activa pequeña que nos permita tener suficiente acceso a los sitios donde estamos buscando material. Entonces, colocamos la cureta y arrastramos suavemente, la colocamos contra el diente y arrastramos el contenido de esa bolsa o de ese sitio. En cualquiera de los casos, ya sea que tomemos la muestra con puntas de papel absorbente o que lo hagamos con curetas, estas deben ser colocadas en un recipiente como el que ustedes ven acá, un tubo del tipo Eppendorf, que debe contener una sustancia de transporte. La sustancia de transporte lo que nos garantizaría es la inalterabilidad del material que hemos tomado como muestra. Generalmente en el mercado la sustancia que se utiliza como transporte es una conjunción de tripsina, bacitracina y vancomicina, que se conoce como TSB larga B corta, TSBB. Y allí justamente se coloca, si es una punta de papel absorbente, se la deja caer, que quede flotando. Si es una muestra que se ha tomado con una cureta, colocamos la parte activa y parte del tallo de la cureta dentro de este tubo, golpeamos ligeramente contra las paredes internas y permitiendo de esa manera que se desprenda del instrumental esa sustancia o el material que hemos extraído. Luego se cierra ajustadamente, se sella, se rotula convenientemente el tubo y se lo envía a un laboratorio. Acá es importante decir que termina la función o la misión del odontólogo, en este caso del periodoncista. Lo que viene ahora corresponde exclusivamente ya a trabajo de laboratorio, ¿no? Del microbiólogo, del bioquímico, del técnico especializado que va a desarrollar la técnica de cultivo. Pero es interesante saber qué es lo que pasa y cómo finalmente se puede llegar a encontrar o a identificar a las bacterias. Cuando llega al laboratorio, se dispersa la muestra, como vemos que se observa acá en esta imagen, en un medio de agar. Este medio de agar luego es procesado por técnicas aerobias
o bien técnicas anaerobias, según el tipo de microorganismo que se esté buscando. Ustedes saben que generalmente los microorganismos de mayor importancia, o por lo menos los de mayor interés para nosotros en periodoncia, son todos anaerobios. Entonces, generalmente las técnicas que se van a utilizar son justamente técnicas anaerobias. Se realiza el primer cultivo y luego se hace lo que se llama subcultivos individuales. Luego de esos subcultivos individuales, la identificación que se hace de las formas microbianas se lo hace a través de determinadas propiedades o características de la misma, que puede ser su morfología, su afinidad por las tinciones, las reacciones bioquímicas, sus patrones de fermentación o por sus productos metabólicos. El resultado se expresa en valores absolutos o en proporciones de especies del total de la placa. Eso es todo el procedimiento técnico que se refiere a el cultivo de microorganismos en periodoncia. Podemos llegar a observar a la vista microscópica algunas formas de las más comunes consideradas altamente periodontopatógenas, como son estas porfiromonas gingivalis, las más oscuras, una vez que han sido teñidas. Podemos observarlas también sin teñir, como en este caso, o las Tanelera forsythensis, que es la que observan en el cuadro B. Hay otras formas que también aparecen en cuadros de enfermedades periodontales ya avanzadas, como son estas Eikenella corrodens. Y finalmente, en este último cuadro, ustedes pueden observar el conocido Agregatibacter actinomycetem comitans. Por la longitud, digamos, de su nomenclatura, muchas veces lo reducimos a una sigla que es AA, una A mayúscula y una A minúscula. A, y ya sabemos que nos estamos refiriendo al Agregatibacter actinomycetem comitans. Lo que nos interesaría en todo caso de las técnicas microbiológicas en la actualidad es saber si son convenientes de ser utilizadas o no, o para qué casos específicamente. Entonces, mencionamos ventajas y desventajas. En la actualidad creo que tiene una sola ventaja la utilización de técnicas de cultivos de microorganismos, y es la que ustedes están observando acá, la posibilidad, porque en realidad es la única técnica con la que puedo desarrollar un antibiograma. El antibiograma es muy importante en periodoncia. Ustedes saben que muchas veces los tratamientos convencionales, cuando digo convencionales, no solamente me refiero al raspaje alisado, también pueden ser tratamientos quirúrgicos, muchas veces no dan el resultado esperado desde el punto de vista terapéutico y debemos requerir el apoyo de sustancias, específicamente sustancias antimicrobianas, es decir, antibióticos. Pero recuerden que cuando tenemos que trabajar en contra de la flora microbiana periodontal, tenemos que ser conscientes de que es una flora microbiana muy particular, muy especial. No cualquier antibiótico puede ser efectivo contra este tipo de flora microbiana. Entonces, para no hacer lo que vulgarmente podríamos denominar tirar al bulto, hay que tratar de especificar lo más que se pueda qué tipo de bacterias es la que está presente para saber el antibiótico que vamos a tener que utilizar. Acá reitero que la técnica de cultivo nos resulta sumamente útil. Y la desventaja, fíjense ustedes, la viabilidad de las muestras para realizar las pruebas. Yo les decía hace un momento que cuando tratamos de identificar a las formas más peligrosas para los tejidos de soporte, tejidos periodontales, estas formas curiosamente son todas anaerobias, microorganismos anaerobios. Y los microorganismos anaerobios, así como son altamente letales en su hábitat, cuando se los saca del mismo, son muy lábiles, mueren inmediatamente. Entonces, lograr una adecuada viabilidad de esa muestra hasta el laboratorio no es tarea sencilla.
Eso hace que esta técnica de cultivo de microorganismos sea compleja en su ejecución e incluso hasta en su toma de muestra, porque si el odontólogo que toma la muestra no está muy preparado para hacerlo, es muy probable que ya la falta de viabilidad sea en ese momento, o en el momento del transporte, o en algún tipo de maniobra que se realice ya en el laboratorio, si los técnicos del laboratorio también no están muy entrenados para llevar adelante este tipo de procedimientos. El otro detalle es la sensibilidad de la técnica, que es muy baja. Se requiere una gran cantidad de material para poder tener la posibilidad de reproducirla a través de un cultivo. Si a esto le sumamos que hay otros procedimientos en la actualidad de menos costo, más sencillo en cuanto a su ejecución, lógicamente hace que las técnicas de cultivo de microorganismos de periodoncia, sobre todo en la última década, se haya dejado de utilizar bastante, excepto para lo que le mencioné respecto del uso como determinante de antibióticos. Decía que hay otras técnicas, como el caso de las inmunológicas, que son procedimientos que se han utilizado ya o se vienen utilizando hace tiempo en medicina. En los últimos tiempos también se los ha adaptado al área de odontología, sobre todo al área de la bacteriología en periodoncia. Hay varias técnicas. Yo simplemente voy a referirme acá a dos de las más utilizadas, que es el de inmunofluorescencia y el test o prueba de ELISA. La primera de todas, que es la de inmunofluorescencia, fíjense ustedes que en este caso, tanto una como otra se basan en tratar de conformar complejo de antígenos y anticuerpos. En eso se basa justamente la prueba inmunológica. Yo tengo un anticuerpo que conozco perfectamente a qué bacteria pertenece y necesito la presencia del complemento que lo da el antígeno. Entonces, de esa manera, si se produce esa conjunción, voy a estar en la seguridad de que en la prueba, en el material que he recibido, que he tomado, existe ese tipo de bacteria. Y es muy específica, es muy sensible este tipo de procedimientos. Cuando se realiza esa toma de material, muestra subgingival, antes de incubarse la mezcla con una combinación de tripsina, de suero antiinmunoglobulina G y de fluoresceína. Luego se la incuba y se observa cuál es el resultado. Si se producen los complejos antígenos anticuerpos, se los expresan como positivos, si no son todos negativos. Y cuando se produce justamente la conjunción o se establecen la reacción antígeno-anticuerpo, se libera justamente la fluoresceína y eso se puede observar en este aparato, que es un microscopio especial que tiene un complemento que es el fluorómetro o fluorímetro, que lo que hace es medir justamente la fluorescencia que emite justamente el material. La longitud de onda de la fluorescencia puede ser captada por este aparato. Y de esta manera, entonces, puedo tener una gran sensibilidad para encontrar Actinomycetes conmitans, casi un 91%, y hasta un 100% para Porphyromonas gingivales. Y puedo tener justamente observaciones en microscopios de inmunofluorescencia, como lo que ustedes pueden observar acá justamente. Ahí se ven perfectamente en el campo correspondiente la fluorescencia que se produce cuando hay esa conjunción de antígeno y de anticuerpo. La otra prueba, bastante común, también muy utilizada, es la de inmunoabsorción ligada a enzima, que es el test o prueba de ELISA, que en este caso dispone, o depende, mejor dicho, de la disponibilidad de anticuerpos específicos que van a reaccionar con antígenos que son seleccionados y que serán justamente luego detectados mediante un anticuerpo primario. En ese caso, si se realiza de esa manera, que el anticuerpo ya tiene el marcador,
se denomina, en este caso, procedimiento directo. En otras oportunidades, la reacción es de antígeno-anticuerpo y luego existe un segundo anticuerpo que es el que tiene justamente la sustancia fluorescente y ahí se produce la reacción. Esta es la prueba que se llama indirecta. Puede resultar o parecer un poco más compleja, pero la ventaja es que tiene mucho más sensibilidad que la primera, o sea, es más precisa, podríamos decirlo así, ¿verdad? Y se detecta lo que se obtiene por la reacción colorimétrica que se observa justamente en un microscopio, que generalmente se debe a una catalización de una enzima, que generalmente es la peroxidasa del rábano o la fosfatasa alcalina que está ligada al anticuerpo secundario. Esa es la inmunoabsorción ligada a enzimas o test o prueba de ELISA. Hay otro procedimiento que es el llamado microbiológico enzimático o prueba o test de Vanna. Se basa en tratar de localizar una enzima tripsinoide que es común a varios elementos bacterianos. Todos ellos tienen la potencialidad de ser periodontopáticos. Caso de, como ven acá, Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythensis, Treponema denticola y algunas formas de capnocitofagas. Todos estos elementos bacterianos tienen en común esa enzima. Entonces, lo que hace este procedimiento es tratar de encontrar a esa enzima. Vamos a ver de qué manera. Es sencilla, incluso puede realizárselo en el consultorio, siempre y cuando se tenga este equipamiento, que es un aparatito que actúa como incubadora. Las tarjetas que ya vienen de esta manera en el comercio, en el país en la actualidad ya no se produce esto, son lógicamente deben importarse si uno quiere utilizar este procedimiento. Y Vanna se debe, es una sigla que quiere decir benzoil arginina naftilamida. Esa es la sustancia que impregna esta banda en la parte superior de la tarjeta. Esta sustancia está acá. Yo lo que tengo que hacer es humedecer con solución fisiológica ligeramente la parte del extremo de esta tarjeta, tomar una muestra de placa subgingival, lo hago con una cureta, deposito sobre este sector que está previamente humedecido y doblo sobre sí misma la tarjeta. La idea es que la muestra quede en conjunción con esta banda donde está la naftilamida. La naftilamida es el que contiene un cromóforo. Para que se libere el cromóforo tiene que hidrolizarse justamente esta mezcla. Y esta enzima es capaz de hidrolizar. Entonces, una vez que hago esto, coloco dentro de este aparato, que es la incubadora, queda durante 15 minutos a 37 grados, luego tiene un mecanismo automático que corta a los 15 minutos, saco, abro la tarjeta y la leo, es decir, la miro. Si hay coloración en el sector donde yo había colocado la muestra de placa, es porque se liberó el cromóforo, es decir, existe esa enzima y por ende sospecho, con mucha evidencia por supuesto, que hay de esas formas bacterianas que mencioné. El tema es que no sé cuáles son exactamente o cuál es la de mayor predominio, pero con seguridad que estas formas microbianas altamente periodontopatógenas están presentes en la muestra que coloqué en esta tarjeta. Hay otros procedimientos, que es analizar sustancias que están en el fluido clavicular. Por eso hablamos acá de marcadores del huésped. Así como podemos observar los daños sobre los tejidos, muchas veces sabemos que el propio huésped, es decir, el organismo del individuo, cuando comienzan ya a darse los primeros cambios por procesos inflamatorios, libera sustancias
algunas que están presentes incluso en estado de salud aumentan su concentración. Entonces, hay procedimientos en los cuales puedo detectar precisamente estos detalles. O un aumento de concentración de determinadas sustancias, o algunas que directamente aparecen cuando hay daño de tejido. Lo importante en este caso es que me estoy adelantando al daño clínico incluso. O sea, lo que veo en este momento es la posibilidad de aplicar este tipo de procedimiento como tratamiento ya temprano en el caso de enfermedad periodontal, porque esto ya me está indicando un sector con alto riesgo de daño y yo puedo de esa manera implementar las estrategias que considero necesario realizar. También podemos hablar de la utilización del ADN. En este caso es basarnos en secuencias genómicas. Para esto se toman muestras de placa subgingival con conos de papel estériles o con curetas también, y se utilizan lo que se llaman sondas de ADN. Las sondas de ácido desoxirribonucleico, que son las sondas de ADN, son segmentos de hebra única, como ven acá, marcados con una enzima o radioisótopo. Las muestras que se tomen de la placa, primero se las desnaturaliza, se las lisa, y luego se las expone con las sondas que yo tengo, que se compran comercialmente. Son sondas de ADN de determinada bacteria. Si se produce la reacción cruzada, si hay hibridación, es porque esa bacteria está presente. Y no se requiere una gran cantidad de muestras para poder encontrarlas. O sea, eso hace que sea una técnica también muy interesante respecto de la utilización. ¿Qué es lo que refleja este tipo de prueba? Como ven acá, presencia de determinado microorganismo agente y el número aproximado de esos patógenos que pueda estar presente en esa muestra. Y también tenemos que mencionar, dentro de todo, quizás la metodología o el procedimiento estrella desde hace unos años, no solo en el campo de la odontología, creo que en el campo de la medicina también lo es, que es el PCR. Si bien es complejo poder mencionar todo su desarrollo, lo interesante de esta prueba es que es una prueba muy rápida de hacer y sobre todo muy económica respecto de otras. Por eso se la utiliza mucho en la actualidad. Es una reacción que comprende una amplificación reiterada, como vemos acá, de una región del ADN que está flanqueada por un desencadenante específico seleccionado para la especie de bacteria que se está buscando. Entonces, la presencia del producto de amplificación, o sea, cuando se desarrolla esa llamada cadena de la PCR, eso está significando que hemos encontrado el microorganismo que estamos buscando. La ventaja es que es muy sensible y se requiere muy pocas células. Con 5 o 10 células bacterianas que yo tome de la muestra del sitio, ya es suficiente como para que se desencadene toda la reacción de la polimerasa, y de esa forma me estaría indicando entonces la presencia de la bacteria que estamos buscando. Además, hay otras pruebas de diagnóstico, como estas que ustedes ven acá, simplemente las menciono, como la citometría de flujo, la aglutinación del látex, la restricción de endonucleasa. Son todas pruebas que van a servir también como para poder lograr una identificación rápida de determinadas formas microbianas. Como conclusiones, creo que es interesante estar de acuerdo en la importancia que tienen aquellos factores modificadores de la enfermedad periodontal que les mencioné al inicio de la charla, que las clasificábamos justamente en genética, en ambientales, en sistémicas, pero así como vamos a tener presente y vamos a ser conscientes de su valor, no debemos dejar de mencionar la importancia que tiene buscar e identificar a las bacterias, sobre todo una vez que se ha determinado justamente la importancia
que no todas, pero algunas de ellas tienen para el inicio y para el desarrollo de la enfermedad periodontal. Sabemos que hallarlas, sobre todo prematuramente, nos va a dar una ayuda, un aporte muy importante a nuestra terapéutica que vamos a instaurar para llevar adelante justamente el tratamiento de nuestros cuadros periodontales. Espero haber sido lo suficientemente claro. La idea era brindarles a ustedes un panorama muy breve, pero sintético respecto de este tema. De cualquier manera, esto está mucho más desarrollado en un texto que lo van a encontrar perfectamente ustedes en nuestra aula virtual. Pueden ingresar a la misma, buscar en el área de periodoncia lo que tiene que ver con diagnósticos no convencionales. Lo que yo les mencioné está mucho más extendido, desarrollado y detallado junto con la bibliografía. Desde ya, muchas gracias.